Bien, en este video vamos a resolver problemas de transferencia de calor. Son los problemas para resolver en clase. Empezamos con el primero, que es el número 6. Y la numeración viene de los de dilatación, por eso es el 6. Dice, ¿qué cantidad de calor se requiere para cambiar la temperatura de 200 gramos de plomo de 20 grados Celsius a 100 grados Celsius? O sea, ¿qué cantidad de calor hay que darle para que pase de 20 gramos Celsius a 100 grados Celsius? Expresar la respuesta en joules y calorías. Nos dicen el calor específico del plomo es 0.031 calorías por cada grado Celsius. Aquí viene la primera pista importante. Las unidades que me den del calor específico son las que van a regir. Si me dieron calorías, el calor me va a dar en calorías. Si me dieron gramos, la masa la voy a tener que poner en gramos. Y si me dieron grados Celsius, la temperatura tendrá que estar en grados Celsius. O sea, las unidades que mandan en este caso son las unidades que tenga el calor específico. Calor específico. Al igual que en la dilatación, el coeficiente de dilatación lineal, yo les dije que ese mandaba a qué temperatura debíamos de usar. Si el de dilatación superficial, volumétrico o lineal estaba en grados Celsius, 1 sobre grados Celsius tenía que estar en grados Celsius. Y si estaba en Fahrenheit, en Fahrenheit. Esto es, el coeficiente, sus unidades, regían qué unidades íbamos a trabajar. Pues aquí en calor, el que rige es el calor específico. ¿Qué unidades tiene? Calorías, gramos, grados Celsius. Pues todo lo tenemos que trabajar en calorías, gramos, grados Celsius. Entonces, vamos. Leímos el problema y vamos poniendo que interpreté. Me dicen qué cantidad de calor se debe suministrar a una masa de 200 gramos y la dejo en 200 gramos porque ya vi que el calor específico está en gramos. Que tiene una temperatura de 20 grados Celsius, los dejo en Celsius porque ya vi que el calor específico está en grados Celsius. Para que pase de 20 grados Celsius y aumente a 100 grados Celsius. Bien, me piden cantidad de calor, pues esta es la fórmula que dijimos que íbamos a utilizar, pues nomás hay que sustituir valores. Me dice calor igual a la masa, 200 gramos, por el calor específico, 0.031 calorías grado Celsius, por variación de temperatura. Acuérdense, variación de temperatura es temperatura final menos la inicial. La final va a ser 100 grados Celsius, la inicial 20 grados Celsius, la variación de temperatura será 80 grados Celsius. Entonces 80 por esto y por esto me da 496 calorías. Y en el video anterior vimos que una caloría era igual a 4.186 joules. Les dije que ese era el equivalente mecánico del calor. Bueno, pues si una caloría tiene 4.186 joules, 496 calorías, ¿cuántos joules van a tener? Pues es una regla de 3. La resuelvo y me dice que son 2076.2 joules. En nuestro apunte no puse el punto, nada más puse 2076. Bueno, está resuelto. Vamos al problema número 7. Se vierte café caliente en una taza de cerámica de 500 gramos y ahí nos dan el calor específico de la cerámica, 210 calorías kilogramo grado Celsius. Entonces ya me dieron qué unidades debo de trabajar. ¿Cuánto calor es absorbido por la taza si su temperatura aumenta de 68 grados Fahrenheit a 176 grados Fahrenheit? Me vengo aquí, pongo mis datos. La masa son 500 gramos, pero como ya vi que el calor específico está en kilogramos, tengo que poner que la masa es 0.5 kilogramos. Lo transformé los 500 gramos a kilogramos. Calor específico, 210 calorías sobre kilogramo grados Celsius. Entonces toda la temperatura tendrá que ir en grados Celsius. Temperatura inicial, 68 grados Fahrenheit.
temperatura final 176 grados Fahrenheit. Estas temperaturas las tengo que transformar a centígradas. Para eso usamos nuestras fórmulas. Recuerden que los grados Celsius son los grados Fahrenheit que tenemos menos 32 y lo que da dividido entre 1.8. Les pido que vean sus fórmulas. Eso da 20 grados Celsius. Y 176 grados Fahrenheit me dan 80 grados Celsius. Con esos datos ya me vengo aquí. Calor. Masa, calor específico. Acuérdense, esta la vimos. Calor específico delta T. Calor, masa, calor específico delta T. 80 grados Celsius menos 20 grados Celsius. La diferencia son 60 grados Celsius. Multiplicado por el calor específico y por la masa, me da un calor de 6.300 calorías. En nuestro apunte, yo lo puse como 6.3 kilocalorías. Pues es el mismo resultado, porque recuerden que una kilocaloría tiene 1000 calorías. Bien, pasamos al problema número 8. Dice, un calorímetro de 200 gramos de cobre contiene 150 gramos de aceite y ambos se encuentran a 20 grados Celsius. O sea, el recipiente y el aceite se encuentran a 20 grados Celsius. Al aceite se le agregan 80 gramos de aluminio a 300 grados Celsius. ¿Cuál será la temperatura del sistema después de que se establece el equilibrio? O sea, aquí están 20 grados Celsius, le agregan aluminio a 300 grados Celsius, eso está muy caliente, el aluminio va a empezar a pasarle calor a la mezcla y va a llegar un momento en que estén a la misma temperatura tanto el aluminio como el aceite como el recipiente de cobre. Y aquí nos dicen calor específico del cobre tanto, calor específico del aluminio tanto y calor específico del aceite tanto. Vean, las unidades son calorías, gramos, grados Celsius. Entonces vamos a manejar todo en gramos y grados Celsius. Vamos a obtener calorías. ¿Cómo vamos a resolver esto? Aquí, como es una mezcla, hay dos materiales a una temperatura menor y se le agrega un material a una temperatura más alta. Y como dijimos que el calor siempre viaja de la temperatura más alta a la más baja, aquí va a suceder una cosa. La temperatura más alta va a empezar a cederle calor a los cuerpos o a sustancias que estén a temperatura menor. Y entonces vamos a utilizar esta fórmula que les dije en la teoría. Que el calor cedido, con signo negativo, es igual al calor absorbido, con signo positivo. ¿Quién cede calor? Digo ahí abajo calor cedido y luego abajo pongo calor del aluminio, porque el aluminio es el que está a temperatura más alta y va a ceder calor. ¿Quién absorbe calor? El cobre, pero también el aceite. Entonces me queda que el calor del aluminio, que es cedido negativo, va a ser igual al calor que absorbe el cobre más el calor que absorbe el aceite. Y vamos entonces a recordar nuestra fórmula. Q igual a mc por delta T. Entonces aquí empiezo. Calor del aluminio. Masa del aluminio. 80 gramos. Calor específico de aluminio, 0.21. Variación de temperatura, pues la temperatura final que tenga, menos la inicial. ¿Cuál es la inicial cuando se va a hacer la mezcla? Pues 300 grados Celsius. Y todo eso debe de llevar un signo negativo porque es el calor cedido. El aluminio es el que cede el calor y entonces todos estos datos corresponden al aluminio. Y es igual al calor del cobre. Entonces meto masa del cobre, calor específico del cobre, temperatura final del cobre, menos la temperatura inicial que tiene el cobre, que son 20 grados Celsius. Más
calor del aceite, masa del aceite, 150 gramos, calor específico del aceite, 0.37 calorías gramos Celsius por temperatura final menos 20 grados Celsius. Aquí no me cupo, bueno, pues lo pongo aquí abajo. Espero que no se confundan. Empiezo a sustituir. Aquí, 80 por 0.21 me da 16.8 negativo, que multiplica a T, temperatura final, menos 300 grados Celsius. Igual, acá, 200 gramos por 0.093 caloría gramo grado Celsius me da 18.6 y gramos se cancelan. Gramos con gramos se cancelan y las unidades me quedan calorías sobre grado Celsius. 18.6 calorías por grado Celsius que multiplica a T, temperatura final, menos 20 grados Celsius, que multiplica temperatura final, menos 20 grados Celsius. Más, acá, 150 gramos por 0.37 calorías gramo grado Celsius, eso me da 55.5 calorías grado Celsius. Aquí otra vez los gramos y los gramos se van. Y esto multiplica a la temperatura final menos 20 grados Celsius. Acuérdense que el aceite y el cobre están a la misma temperatura en un inicio. Seguimos. Aquí, menos 16.8 por TF, menos 16.8 calorías gramos Celsius por TF, más 16.8 por 300, menos por menos me da más, y me da 5040 calorías. Fíjense, aquí estos grados Celsius se van con estos grados Celsius y ya me quedaron calorías. Igual, aquí, 18.6 por TF, 18.6 calorías grados Celsius por TF. Menos 18.6 por 20 grados Celsius. Me da 372. Y otra vez, grados Celsius con grados Celsius se va y ya me quedan 372 calorías. Más 55.5 por TF, 55 calorías grados Celsius TF. Menos 55 por 20, menos 1110 calorías. Continúo aquí abajo. Aquí está. Fíjense bien, 5040 calorías lo dejo aquí y veo que de este lado tengo calorías también. Entonces las paso y las empiezo a juntar términos comunes. Me queda 5040 calorías más 372 calorías más 1110 calorías es igual a 18.6 calorías por TF más 55.5 calorías por TF más 16.8 calorías por TF. Todos los términos TF de este lado y todas las calorías de este lado. Entonces acá me queda 6.522 calorías es igual a TF, que multiplica 18.6 más 55.5 más 16.8. Todos en calorías grados Celsius. Entonces aquí me queda 6.522 calorías es igual a TF por la suma de todo esto es 90.9 calorías sobre grados Celsius. De aquí despejo TF, este 90 está multiplicando, pasa dividiendo a los 6.522 entre 9.9, esto me da 71.7. Y las unidades es calorías sobre calorías, se van, grados Celsius, nos queda grados Celsius, pero arriba. Acuérdense, ahí aplico producto de extremos entre producto de medios y me queda 71.7 grados Celsius. Que eso era lo que teníamos como resultado que debíamos de obtener. Aquí está. ¿Sale? Bien. Entonces, fíjense, aquí como hubo una mezcla de tres sustancias, tuvimos que ver calor cedido igual a calor absorbido. Vamos al problema número 9. Dice, determinar el calor específico de una muestra metálica de 100 gramos que requiere de 868 calorías para elevar su temperatura de 50 grados Celsius a 90 grados
Celsius. Pongo aquí, ¿qué me piden? Calor específico. Una masa, como ahora no me dan calor específico, pues yo voy a manejar las unidades que quiera. Masa 100 gramos, calor 868 calorías, temperatura inicial 50 grados Celsius, la final 90 grados Celsius. Aplico mi fórmula. Calor es igual a masa, calor específico por variación de temperatura. Despejo el calor específico y me dice que es calor entre masa por variación de temperatura. Calor, 868 calorías. Masa, 100 gramos. Variación de temperatura, 40 grados Celsius. ¿Por qué ya puse 40 grados Celsius? Bueno, porque ya debemos estar acostumbrados que la variación de temperatura es temperatura final menos la inicial. 90 menos 50 me da 40. Hago las operaciones y me da 0.217 calorías gramo grado Celsius. Y ese era el resultado que teníamos en nuestro apunte. 217 calorías gramo grado Celsius. Todavía me falta el cambio de estado de agregación de la materia. Pensé meterlo en este video, pero estoy viendo que ya llevo una buena cantidad de minutos, de tal manera que aquí lo voy a dejar. Y luego haré otro para el cambio de estado de agregación de la materia. Seguimos en contacto.